8:35. Están con nosotros el señor doctor Mauricio Gándara y el doctor César Ulloa. El tema que les hemos planteado es: Maduro convoca una Asamblea Nacional Constituyente, pero con características distintas. Una jugada política para consolidarse, una respuesta a la gravísima crisis y a la movilización permanente que tiene Venezuela. Esto podríamos encontrar una respuesta, pero antes de eso quisiera martirizarles un poco. Esto fue lo que dijo el presidente Maduro al plantear la Asamblea Constituyente. Anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado, constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente. Crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Todo lo que hagamos será fortalecer la constitución pionera, la sabia, la Constitución bolivariana de 1999. Activa el poder constituyente para que el pueblo tome todo el poder de la patria. Va a ser una constituyente electa con voto directo del pueblo para elegir unos 500 constituyentistas aproximadamente, unos 250 electos por la base de la clase obrera, de las comunas, de las misiones, de los indígenas. Bueno, al saludarles nuevamente, doctor Gándara, ¿esto sería qué? Una aplicación del artículo, me acaban de pasar, el artículo 347 de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Estaría amparado a convocar. La forma y las representaciones son las que no existen, pero él podría dictar que será un reglamento para eso. ¿Qué encuentra usted que es esta una medida, una boya, como diríamos, de salvación? Bienvenido, buenos días. Todo lo que hace Maduro no lo hace sino para eliminar la Asamblea Legislativa, que es su principal óbice para ejercer un gobierno autoritario como es el de él. Entonces, de eso se trata, de eliminar para poder hacer lo que guste. Y como ya estaba arrinconado contra las cuerdas, porque recién le pasó a los tribunales de justicia, a alguna de las salas especializadas, las funciones del Congreso Nacional, como le saltó todo el mundo. Aquí sí fue todo el mundo, por lo menos todo el mundo occidental, en América, en Europa. Entonces se echó atrás de esa medida. Entonces se ha puesto a pensar en otra, no sé, a que le aconsejen, porque no creo que piense mucho. Y entonces ahora dijo, entonces vamos a una asamblea constituyente. Todo es para demorar y para impedir que llegue a triunfar en algún momento la oposición. Y él poder continuar, o su partido, eternamente, como lo hizo Chávez, porque ya creo que vamos cerca de 20 años. Son desde el año 92 del primer intento y después ya lograron ganar. Así que no le veo eso. Y de allí, a ese señor que usted le estoy viendo allí en la televisión, le escuché una explicación que me gustó mucho, que está todo eso en estos artículos, 347, 48, 49 al 50. Hasta el 50. Entonces, le escuché decir que el que puede, no puede convocar Maduro, no puede convocar el presidente, convoca el pueblo. Entonces, Maduro lo que puede hacer es pedir un referéndum, para que en el referéndum se diga si hay o no asamblea constituyente. Entonces, si eso tiene que hacer, ¿cómo se atreve a este momento a decir que la mitad de todos esos 500 que dice él, como esa voz estentoria, 250 son elegidos por medio de sus organizaciones sociales, que él se las crea, pues, ¿no es cierto?, para que ellos manden los diputados? Entonces empieza de los 500 con 250 de base, ¿sí?
Entonces, esta es una burla y no se han tragado ni los de la oposición de Venezuela y no se han tragado los países de América. Pero sigue dilatando los diálogos, los representantes de los presidentes, los representantes del Papa, todo el mundo, lo que le han dado es oxígeno. Claro, si cuando ya estaba contra las cuerdas se detuvo y sin audiencia donde el Papa, y el Papa le echó una boya de salvación, pues, ¿no es cierto? Dijo, vayan al diálogo, y los diálogos no han servido sino para alargar las cosas y se sale con la suya. Entonces, este rato lo que está tratando seguramente, si lograra reunir, es evitar la elección directa retrasada del 18, de los gobernadores. Retrasada de los gobernadores y alcaldes, y en la otra puede perfectamente en la constituyente pues alargar también la de presidente o ampliar el periodo, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces esa es la primera impresión que uno tiene, ¿no? Doctor Ulloa, usted que ha estudiado el tema y que ha estado manejándolo y que conoce esto, el artículo 347 de la Constitución de Venezuela dice que sí, que es el pueblo venezolano el que podría animar a una asamblea constituyente para reformar, para lo que quiera. Ese es el poder originario. ¿Qué es esto? ¿Una jugada política? ¿Un alargamiento del oxígeno? ¿No tienen una puerta de salida? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un cordial saludo al doctor Gándara y de la misma manera a la audiencia que escucha con viva atención este espacio de análisis. Lo primero que habría que decir es que Venezuela atraviesa un estado de democracia en terapia intensiva y frente a esta circunstancia lo que hace Maduro es buscar una serie de medidas alternativas que a mi modo de ver no le van a alcanzar para tratar de restaurar de forma mínima en algo lo que una democracia debería tener. Ahora, respecto a la pregunta que usted me plantea, Francisco, habría que considerar algunas cosas bastante puntuales. La primera es que el artículo 347 dice que será un proceso popular constituyente que solo se da si se cumplen algunas condiciones. Claro. La primera es que la pueda solicitar el presidente, como había manifestado el doctor Gándara, sobre la base de la figura de un referéndum, y será la población la que decida si se da paso o no. La segunda es que se lo podrá lograr si el 15% de los electores inscritos lo solicitan, y digo electores inscritos porque habría que recordar a la audiencia que escuche este programa que en Venezuela el voto no es obligatorio, es decir, tiene que lograrse el 15% de electores inscritos. Y la tercera condición es que se debería lograr un apoyo o un respaldo de los 2/3 de la Asamblea, que tampoco tiene el presidente Nicolás Maduro. Estas condiciones, a mi modo de ver, ninguna logra o permite una posibilidad de que se realice este proceso refundacional del Estado. Pero por otra parte hay una serie de condiciones que también confabulan para que esta iniciativa no tenga éxito. La primera es que el proceso de elección de gobernadores y alcaldes está retrasado desde el mes de diciembre, y ahí un flaco favor, a mi modo de ver, ha hecho esta comisión negociadora, que más bien ha entorpecido el proceso de una salida democrática, y menciono los nombres: conformada por José Luis Rodríguez Zapatero, conformada por Leonel Fernández y conformada por el exsecretario del UNASUR, Ernesto Samper. Han hecho un flaquísimo favor. La segunda cosa es que tampoco se puede... Flaquísimo favor a la democracia indudablemente a la democracia, pero un gran favor a Maduro. Una complicidad al chavismo. La otra cosa que me parece complicada es que aun cuando se llamase a elecciones, el ambiente está demasiado viciado de ilegitimidad. De ahí hay una figura que ha actuado de manera macabra, que es Tibisay Lucena, que ha controlado el Consejo Nacional Electoral de Venezuela en los últimos procesos. Y la tercera, que me parece bastante importante, es que este proceso va a carecer, aun cuando se realice, de dos cosas que en democracia son importantes, que la una es igualdad política, es decir, siempre se ha jugado con cancha inclinada, las reglas siempre han estado a favor del oficialismo, por lo tanto, en términos de competencia, los partidos políticos tienen muy poca posibilidad y margen, aun cuando haya una mayoría de la población que respalde el cambio. Y la otra cosa es que en Venezuela se pasó de un régimen democrático a un régimen totalitario.
¿Qué es un régimen totalitario? El régimen donde prácticamente no existe pluralidad, es decir, no hay un reparto de los poderes al mayor número de actores de la sociedad civil. Por otra parte, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que si uno revisa históricamente la estrategia política que siguió Chávez, el proyecto estrella de él era la Asamblea Nacional Constituyente, claro, y por lo tanto incluso le cambió de nombre a su país y le puso República Bolivariana de Venezuela. Ahora, invocando a la nostalgia y a esta suerte de simbolismo, Maduro, invocando al mismo Chávez, dice que será un proceso popular constituyente el que le dé un nuevo Estado a la República Bolivariana con esta constitución. Entonces yo le decía al doctor Gándara, antes de entrar a la entrevista, que hay dos países donde todavía la gente vota por los muertos. En Argentina la gente todavía vota pensando en Perón, y en Venezuela todavía la gente vota pensando en Chávez, porque a mí me parece que la figura de Maduro es lo suficientemente inconsistente como para llevar a cabo un proceso donde la democracia está en terapia intensiva. Doctor Gándara, si la democracia está en terapia intensiva, como dice César, ¿hay formas de recuperarla o tenemos que esperar un desenlace que más duro, más fuerte? Pero adicionalmente, o sea, son constituciones, y me está recordando la nuestra que iba a durar 300 años. Esta tenía el mismo argumento. ¿Algún rato nos plantearemos asimismo una nueva constituyente? Para hacer, ¿hay o no una hoja de ruta común en estos países? Qué interesante lo que usted me está preguntando. Y me ha hecho mucha gracia lo del doctor Ulloa decir que en nuestros países se vota por los muertos, ¿no es cierto? Entonces en Argentina siguen votando por Perón, y se hacen una o dos alas, se hacen dos alas de peronistas, o tres, creo. Entonces siguen con eso. Y aquí pues siguen invocando en Venezuela a Chávez, pero lo que está cambiando Chávez es la constitución, Maduro está cambiando la constitución de Chávez. Claro. Si allí no hay ninguna razón para cambiar la constitución, pues lo que se trata es de cambiar el gobierno, de cambiar las entidades seccionales de la entidad nacional, y que sea en el año 18, aunque sea, pero que sea en el año 18, aunque no adelante, pero que tengan lugar, lo que estaba recordando el doctor Ulloa, que tengan lugar las atrasadas que están para gobernadores y para los organismos, los ayuntamientos, ¿sí? Así es la cosa. Así que allá lo que se trata debería tratarse es de cambiar de gobierno antes que de leyes, porque las leyes fueron dictadas por ellos mismos, ¿sí? Claro. A contrario de lo que usted me lo está mencionando, en el Ecuador lo que se necesita primero es cambiar con una constituyente, debería ser. Cambiar la constitución tan manoseada por los mismos autores, pues, ¿no es cierto? Porque esto de establecer la reelección y de todo que ellos mismos pusieron que no más de una vez, ¿no es cierto? Eso lo cambiaron en chiquis, en un congreso de bolsillo y sin recurrir a una consulta popular como debió ser, ¿no es cierto? Entonces, en el Ecuador sí hace falta una asamblea constituyente. ¿Y por qué no en Venezuela entonces? Vea, no es porque aquí esto entonces hagamos también en Inglaterra, digamos, en Estados Unidos. ¿Sí? Cada cual está viviendo, porque todo ha sido alterado por sus populismos o por la misma consigna, porque lo que ha sido es eternizarse en el poder. Antes la alternativa era bastante normal en el Ecuador, ¿sí? Sí. En el siglo XX al menos o en la segunda mitad del siglo XX, con alguna normalidad se producía, y el señor Plaza terminaba, sucedía el doctor Velasco, al doctor Velasco el doctor Ponce, y el doctor Velasco cualquiera cosa, pero ninguno de ellos trató de continuar pasado los 4 años para los que habían sido elegidos. Entonces ahora es pues me quedo, y cada uno han comprado una licencia, no me acuerdo cómo se llama este nombre, una franquicia. Y por eso es, por ejemplo, el de Honduras, que quiso cambiar todo, se afilió, se salió de su partido y se cambió al de Chávez para poder hacer la reelección. Así que esa es la moda que han
te han impuesto y han alterado todo el sistema democrático. Le decías al principio que los países de América no se van a tragar este asunto. ¿No? Ayer el canciller de Brasil dice es un golpe de Estado. Y todo esto de querer cambiar la estructura, que con las UNASURes, con las CELACs y de todo, para salirse de la OEA. Ayer les falló, aún con la CELAC les falló. No hubo declaración. No hubo declaración porque no concurrieron varios en primer lugar. 7 cancilleres. ¿No? Claro, ¿sí? Entonces, ese es el un punto. Y a la UNASUR que estuvo proponiendo el presidente Correa que pase el asunto de Venezuela, a conocimiento de la UNASUR, pero en la UNASUR la mayor parte están llamándole la atención, salvo Ecuador y Bolivia, todos los demás han firmado un llamado de atención a Venezuela, para que respete la democracia, la división de poderes, los derechos humanos, para que liberen a los presos políticos. Entonces Maduro no engaña a nadie. Ya no. Entonces todo es la fuerza bruta. Yo digo, cuando le veo a Maduro, me acuerdo siempre lo que decía T.S. Eliot, el premio Nobel de literatura de la academia. Decía, en algunas de sus obras, dice, ¿cómo se puede pelear contra la estupidez? No hay manera. Usted le dice, no puede hacer esto porque está rompiendo la Constitución, le dice todo el mundo, no le puede quitar, no puede desaparecer el Congreso y pasarle las facultades a una corte, no lo puede hacer, regresa y vuelve con algo peor. Y si se le arruina lo de la asamblea, otra salida. Alguna otra cosa, pero un pajarito le ha de haber recomendado, el famoso pajarito, que no se vaya, ¿no es cierto? Le ha dicho, aguántate. Y usted tiene a ese King Kong, porque a mí me recuerda mucho, yo vi de que tendría unos 7, 8 años, debe haber sido la primera versión de King Kong, ¿no es cierto? Esa en blanco. Les recuerdo el presidente Maduro. Claro, sí, porque peleaba contra los aviones, contra la cosa, y el pobre King Kong no sabía por qué le atacaban. Yo creo que a este le pasa lo mismo. Yo quisiera que escuchemos lo que dice el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Venezuela sufre una grave alteración de su orden constitucional por parte de un régimen que ha violado la Constitución en todos sus principios fundamentales. La violación de la Constitución es el problema venezolano. Este mismo régimen anuncia ahora el fin de la Constitución de Chávez y de su legado, a partir de un fraudulento llamado a una asamblea constituyente. El régimen ya ha violado la separación de poderes, las libertades fundamentales con la detención arbitraria y la prisión política de sus ciudadanos. Ha violado la independencia del Poder Judicial y los derechos sociales de su pueblo, que no accede a sanidad ni alimentos. Asimismo, ha violado el principio de justicia con el asesinato impune por partes de fuerzas de seguridad y grupos paramilitares de ciudadanos que manifestaban pacíficamente. Ha violado los derechos electorales de su pueblo, negándole el referéndum revocatorio y las elecciones regionales. Bueno, ha violado todo, doctor Ulloa, y uno diría, ¿y entonces de qué democracia estamos hablando? Y peor, en estado intensivo o en cuidados intensivos, simplemente no hay democracia. Claro. Yo quisiera decir respecto de lo que Almagro con bastante énfasis menciona, que en Venezuela se vive una situación bastante especial por algunas características. La primera, que hay un ambiente irreconciliable porque la oposición ha decidido desde la Mesa de Unidad Democrática no hacer caso ya a estos intentos fallidos de diálogo, porque además el gobierno nunca cumple con los acuerdos que se establecen. Un año y medio dialogando. La segunda, que la salida va a ser, a mi modo de ver, en la calle, es decir, va a ser un juego de suma cero, donde el gobierno ha violado de manera flagrante los derechos humanos, incluso botando bombas lacrimógenas desde los helicópteros, como se hacía en la guerra de Vietnam, una cosa terrible. La otra cosa es que siempre el chavismo apostó por una salida paraestatal, es decir, aceitar la máquina asistencial clientelar sobre la base de los pocos recursos que ahora le quedan, y eso hizo que Maduro
provoque un aumento de salario del 60% en el salario mínimo a pensiones y jubilaciones, pero tampoco le va a dar resultado porque el poder adquisitivo de una moneda tan venida a menos no le sirve. La otra cosa que me parece bastante importante es que siente ya Venezuela una asfixia porque la comunidad internacional cada vez va cerrando filas en contra de un régimen que, como usted lo manifiesta, Francisco, poco, casi nada tiene de democracia. Y la otra cosa bastante interesante es que Venezuela vive un momento de recomposición del sistema de partidos. Es decir, hay una esperanza de que, se me ocurre, los ADECOS, Alianza Democrática, ahora Voluntad Popular y Primero Justicia, vuelvan a tener una participación bastante activa en el sistema de partidos. Una quinta cosa que me parece importante es que si en Venezuela no se da un guiño bastante claro en cuanto a liberar presos políticos, en cuanto a reorientar la economía y en cuanto a que existe independencia en las funciones del Estado desde esta figura que allá tienen y que se llama el poder popular, bastante parecida a lo que es aquí el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por allá con más aberraciones, por supuesto, va a ser bastante complicado. A mí me parece que Maduro está como ganando tiempo tratando de lanzar globos al aire, porque incluso se ha filtrado bastante información de algunos medios internacionales en donde se está llevando a cabo una serie de negociaciones en donde se estaría mirando el futuro de Maduro y alguna de las otras cosas. ¿Qué va a ser lo más difícil? Me adelanto a la salida de Maduro, la recomposición del tejido social. ¿Por qué? Porque durante estos años, desde 1998, en que Chávez es presidente, se hizo una amalgama bastante curiosa y es este pacto famoso cívico-militar. Es decir, no se logra todavía entender hasta dónde y cómo llegan los límites y los alcances de los miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y además del manejo paraestatal que creó el chavismo con estas fuerzas paramilitares que se les mira actuando y transgrediendo los derechos humanos en las marchas que ha convocado la oposición. A mi modo de ver, Francisco, y me cuesta mucho decirlo, parece que la salida va a ser una guerra civil. No quisiera que eso suceda, por cierto, pero yo creo que el régimen no da señales tampoco de que la alternativa sea diferente. Una cosa que me llama a mí mucho la atención es la postura del Papa. Sí. Me parece que abusa de esa aureola que la comunidad internacional le dio al calificarle como un representante progresista de la Iglesia, y más bien lo que ha hecho es entorpecer la salida democrática. Entonces hay cosas que no se entiende, como la postura del Papa y como también la postura de otros países. Indudablemente el rol de la comunidad internacional cada vez va a ser más complicado y yo creo que Maduro lo que está haciendo es mirar un huequito, como los ratones, un huequito cuando hay un callejón sin salida, por donde escabullirse. Creo que la salida está bastante clara y la oposición ha decidido, a mi modo de ver, por primera vez desde 1998, decir ya no más. Doctor Gándara, entonces ya no más es aquí nos enfrentamos o se van o no, pero no tienen una salida los que están este rato en el poder, sino el intentar quedarse, ¿no? Y esto de que, yo digo, el Papa debe haber recibido pues alguna información de su nuncio apostólico, que es de la propia Iglesia, que ha tenido posiciones más firmes. Y me sorprende, diría yo, del Papa Francisco, una actitud diciendo, vean, dialoguen, vuelvan a conversar, pero si 1 año y medio no ha servido. Aunque diga yo una herejía, pero no la invento, pero en un tono sarcástico, con mucha sorna, dicen es que el Papa es peronista. Claro, porque es un argentino que se crió en ese medio. Y usted ve que a Macri le recibió, creo que 20 minutos o 18. Y a la señora Kirchner le ha recibido 20 veces. Y qué mal le trató, ¿no? Y qué mal le trató al señor Macri. Y cuando ya parecía que... Qué mal le trató la señora Kirchner al Papa. Claro, antes de esas cuestiones y después, pues, mal llevado. Pero también le paró Maduro, se fue a Europa, y sin cita o por lo menos conocida, y se quedó donde el Papa, y el Papa invitó de nuevo al diálogo y volvió a desarmar la lucha de la
la lucha de la lucha de la oposición. Yo creo que el César, lo que es del César, y el Papa debe reservarse únicamente para llamar al amor, a la paz, a la cosa por el estilo, pero no intervenir directamente. ¿Estarán siendo usados? ¿El nuncio tendrá algo que ver en esto? Usted que les yo conoce más de cerca. No sé si les conozco más de cerca, pero claro, la diplomacia se inventó en Italia y en el Vaticano. Claro, sí. Vea, lo que debemos preocuparnos en el Ecuador son las coincidencias de lo que ha ocurrido en Venezuela, porque nosotros hemos sido casi copiones de lo que está allí. El señor Chávez, adoctrinado por Fidel Castro, que es el que primero le recibió cuando salió con amnistía del Chávez, con indulto o algo así, salió a Cuba, ¿no es cierto? Y a eso, para llamarse progresistas, les hemos seguido los ecuatorianos y un poco los de Bolivia, también los de Bolivia. Pero nosotros estamos hundiendo al Ecuador. Vea qué es lo que está viviendo este rato. Por eso, contestando a su pregunta, yo le hablaba, aquí es donde se necesita la Asamblea Constituyente. Porque el nuevo presidente de la República entra en un engranaje nomás. Él ingresa, es una parte, una ficha si quiere importante, pero del engranaje trabado por Correa, pues, ¿no es cierto? Entonces entra con un contralor, un procurador, un fiscal que él no ha nombrado para nada, un consejo de participación que él lo hereda, hasta el secretario de comunicación que le dice que no le sancione le pide el presidente, el nuevo presidente, el presidente al electo, superintendente de y no le hace caso, y hoy día ha sancionado a otros más. Entonces, tiene Congreso en contra, directiva y la hacen director de partido, con lo cual, modalidad que la aceptó el presidente Correa porque él mandaba en el partido. Pero yo creo que le tienen al señor Moreno en el partido y le eligen presidente para tenerlo dentro de la disciplina partidista, pues, del engranaje partidista. Entonces, el que más necesita, por eso digo yo, de una asamblea constituyente, y alguna vez dije al día siguiente de las elecciones aquí con Gonzalo, la disolución del Congreso por esa figura de la disolución anticipada, ¿no es cierto? Claro. Sí, pero lo que se necesita aquí es una asamblea constituyente que cambie esta estructura, pues, porque si no, el Consejo de Participación Ciudadana, que era sumiso a Correa, no le permitirá al señor Moreno cambiar una ficha, pues, ¿no es cierto? Francisco, podríamos, para concluir, César, podríamos entonces concluir que las similitudes de los procesos pueden llevarnos a esa agudizada situación que hay en Venezuela. Esta similitud de los procesos ha llevado a algo que quiero advertir con bastante delicadeza, y es el silencio cómplice del gobierno ecuatoriano ante cosas que son extremadamente evidentes y que ni siquiera los más expertos en la mentira podrían disfrazar. La primera, Venezuela es el país con el mayor número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Segundo evento, Venezuela es uno de los países con la mayor inflación del mundo. Tercer evento, Venezuela es el país donde se importa más del 90% de productos que se consume. Cuarto evento, es un gobierno con incredulidad total. La pregunta es, ¿y por qué el gobierno ecuatoriano, que se precia de ser progresista, que se precia, como decía el canciller Long, quien está bastante equivocado, de ser respetuoso de los derechos humanos, no se pronuncia hasta frente a este estado de hecatombe? Pero lo que sucede en Venezuela es tremendo. Que los venezolanos resuelvan, que no debe haber injerencia, han dicho. Claro, lo que sucede es que... Siempre hay una manera de decirlo, claro, perdone, doctor. O sea, lo que sucede a mi modo de ver es que bajo este criterio falso de espíritu de cuerpo, porque saben que al suceder algo en Venezuela se produciría una reacción bastante fuerte en algunos países satélites que siguen este criterio del socialismo del siglo XXI. Entonces ellos, ¿no es cierto?, acuden a este principio de relaciones internacionales, que es el respeto pleno de la soberanía de los otros países y la no intervención e injerencia. Pero a mí me parece vergonzoso que Ecuador sea uno de los pocos países que, frente al número de homicidios, a la inflación, a la escasez y a la incredulidad, se siga cruzado de brazos. Señor Lenín Moreno, me parece importante que usted
al momento de asumir la presidencia, deje claridad de cuál va a ser la política exterior del Estado ecuatoriano. Desde que hubo la última elaboración del Planex, no tenemos nosotros una orientación en política exterior. Doctor Gándara, con usted terminamos. ¿Usted cree que habrá este lineamiento que pide César Ulloa? Es de desearlo, ya les he señalado todo eso. Ya, unos 4 o 5 cosas en pastilla. Uno, el señor Maduro, que ya tienen todos estos colectivos para reprimir a los manifestantes, a la población civil, pero hace 8 o 10 días le he visto en una manifestación con esos paramilitares que tienen 500,000 para acanallar al pueblo y dominarle a que no pueda hablar. Y aquí estamos mandando un proyecto que están aprobando con lo mismo, pues, para una fuerza paramilitar al margen del ejército y de la policía. Si estamos copiando exactamente lo mismo, pues, ¿no es cierto? Todo eso está en esto. Así que los militares, y esto de que se está interviniendo o cosa por el estilo, intervención, que no haya intervención en Venezuela, como están manifestando aquí para justificar su no pronunciamiento. Pero hay una carta democrática, pues eso es firmada por todos. Y gracias a la carta democrática, cuando hubo el golpe contra Chávez en Venezuela, el pedido de todos los países sudamericanos, especialmente de los países latinoamericanos, quiero decir, esas cuestiones, Chávez fue reinstaurado en 2 o 3 días más tarde, ¿sí? Así que todo eso, vea, yo creo que estamos viviendo, recordaré con algo chusco que decían cuando el cambio de la colonia a la República de Chusco no tiene nada, sino el sentido del humor, pero aquí nos está pasando de lo que ya se anuncia ayer. Último día de despotismo y primero de lo mismo. Queremos agradecer al doctor Mauricio Gándara y al doctor César Ulloa, con quienes hemos comentado la situación de Venezuela. Nos estamos encontrando el día de mañana y ya está la papaya. Yo creo en la radio.